John Andreas Nordberg es considerado como uno de los músicos más importantes en la escena underground del metal sueco, principalmente por ser el fundador de la banda de black and death metal Dissection. Una banda con un sonido oscuro pero a la vez técnico, que logró llamar la atención de Euronymous, llegándola a considerar como digna de pertenecer a la escena black metal de la época. Su primer álbum vio la luz en el año 1993, bajo el nombre Dismemberland. Para 1995, la banda firma contrato con el sello Nuclear Blast y al tiempo sale a la venta el disco Storm the Lights Band. John era el compositor de la mayoría de las canciones de la banda, inspirándose principalmente en el libro Liber Azeroth, con el cual se adentró en la MLO, Orden Luciferiana Misántropa, la cual tiene como principal filosofía el futuro dominio del caos y encontrar la verdadera luz que representa a Lucifer por medio del estudio de la práctica del esoterismo, el aborrecimiento del cosmos y la libertad del espíritu. En la descripción del video dejo un par de links donde se explica a fondo de qué trata esta orden. Igualmente, si te gustaría que hiciera un video sobre estos temas, escríbelo en la caja de comentarios. John afirmaba que para él Lucifer no era ese demonio descrito por el cristianismo, sino el ser más importante que su misma vida, la cual existía gracias a la adoración a Lucifer. Además, que su banda era una forma de propaganda para dicha orden. La agrupación estaba alcanzando un gran éxito, pero un suceso en el año 1997 hizo que la banda tuviera que detener su trabajo. John participó en el asesinato de un homosexual de 36 años que aparentemente se le había insinuado a él y a su amigo Vlad, quien también pertenecía a la MLO. Vlad le disparó al hombre por la espalda quitándole la vida. Los dos acordaron desviar la investigación de la policía contando una historia falsa, pero Johan Norman, ex guitarrista de Dissection, y su novia se contactaron con la policía para dar declaraciones en contra de John Andreas y Vlad. Le contaron a las autoridades lo que sabían sobre este hecho, y según afirmó John, exageraron bastante la historia de cómo realmente sucedieron las cosas. Los dos sujetos no solo fueron acusados de asesinato, sino también de ser personas peligrosas por pertenecer a la MLO, sumado a algunas fotografías que Johan entregó a la policía, en las cuales participaban en algunos rituales, hicieron que la opinión pública se alarmara bastante. Los encabezados de la prensa le daban más importancia al hecho de que fueran satanistas que al asesinato de una persona. Finalmente, John fue condenado a 10 años de prisión por complicidad en el asesinato. Pasó 7 de estos en la cárcel y 3 en libertad condicional. Durante el tiempo que John estuvo en prisión, estudió acerca del esoterismo, la mitología y la filosofía. El músico recibía correspondencia por parte de algunos fans de Dissection, así como interés por parte de la prensa para lograr entrevistarlo, pero John se negó a dar declaraciones, pues no quería hacerle ganar dinero a los medios a costa de su historia. En el año 2004, John fue puesto en libertad. Inmediatamente convocó músicos para retomar el proyecto. Entre ellos estaba Faust, baterista de la banda de black metal Emperor, quien también había estado en prisión por asesinar a un hombre, pero este abandonó el proyecto al poco tiempo por no compartir la ideología de John, el cual dijo que los miembros de la banda, además de ser comprometidos, debían entender su concepto acerca del luciferismo. Ahora John estaba más inmerso que nunca en la MLO, lo cual quedó plasmado en el álbum Reign Chaos, lanzado en el año 2006 bajo el sello de Nuclear Blast. Para agosto de ese mismo año, John se quitó la vida. Fue encontrado con un disparo en la cabeza en medio de un círculo de velas con un libro frente a él. Inicialmente, los medios dijeron que ese libro era la Biblia satánica de Anton LaVey, pero el guitarrista Seth Titan desmintió eso, ya que según él afirma que John detestaba a Anton LaVey y a la iglesia de Satán. Al parecer ya tenía desde hace tiempo preparado este ritual de suicidio, ya que le había dicho a sus compañeros después de un concierto que pensaba irse de viaje por algún tiempo. Cuando ellos le preguntaron a dónde, él les respondió con un tono burlesco: iré un tiempo a Transilvania. Además envió una carta a sus padres y a su novia, lo cual hizo que empezaran a buscarle de inmediato. La razón por la que John se quitó la vida fue por sus creencias. Para una entrevista afirmó que el satanista debía morir fuerte por su propia voluntad y no débil por la vejez o la enfermedad. Sin duda, John se tomaba muy en serio la temática de sus letras, a diferencia de muchas bandas que se hacen llamar satánicas pero que en realidad no lo son.
Quizás fue demasiado lejos al tomar la decisión de quitarse la vida, sin embargo, se fue dejando muy buenas canciones. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. Con tu ayuda podré seguir subiendo videos similares. Un saludo y hasta el próximo video.